¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Esto es Página 13, la revista radial de Tele 13 Radio, en estos jueves de opinión. Esa es la página que nos toca hoy, en un programa para escuchar y un programa también para pensar, como siempre, junto a Quique Mujica. Buenas tardes, Quique. ¿Cómo ha estado el día? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gran día. ¡Qué bueno! Perdió la U ayer, pero bueno, igual gran día. Ah, se acaba todo. Se acabó todo. Se acaba todo porque me estoy enterando de qué equipos son fanáticos los columnistas, los analistas del día de hoy. Nos acompaña Juan Francisco Gali. ¿Cómo Juan están? Buenas Francisco. tardes. Ah, estoy debutando, lo estoy conociendo en persona, qué gusto. Bueno, bienvenida y Gracias. felicitaciones. Gracias. ¿Y de qué equipo eres? No puedo confesar mi corazón futbolístico. Es árbitro. Es Wow, árbitro, de ok, verdad. ya. Así No, que, sí, no, sí, en retiro, sí, lo había claramente. escuchado, Sí. lo había escuchado. Todos lo conocen a Porque yo él. era oyente del programa antes, pues sí es muy bueno el programa. Todos conocen a él muy bien y a la mamá de él también. Ya su madre. Los dos nos quieren mucho. Y Carlos Gajardo, que yo creo que es bien sabido de qué color es su corazón. Sí, chuncho. Yo también, ya tenemos 3 chunchos acá. Todavía nos Bien. dura la alegría del superclásico, ¿eh? Está bien Sí, que perdimos ayer, verdad, pero Lindo. es verdad. Es Es verdad. lindo, es lindo. Y vamos a estar con, como siempre, temas muy interesantes. En el segundo bloque vamos a conversar, ya no cambien de radio, reforma del Estado, porque dice, reforma del Estado, pivote, reforma del Estado, ¿verdad? Pero es que es fundamental, y es fundamental cuando uno cambia de gobierno y tú has estado reflexionando sobre ese tema, Juan Francisco, también como desde casos muy, muy concretos y muy dolorosos. A propósito de un libro también que se publicó este verano. Sí, mira, yo creo que hay un tema que me hizo reflexionar sobre esto especialmente, y especialmente porque es oportuno a raíz del cambio de gobierno, Claro. que viene, que creo que viene con un impulso que debería tener claro cuáles son los objetivos y quizás además ciertos prejuicios. Si tú te fijas, si uno piensa en izquierdas y derechas, ¿ah? La izquierda debería ser una gran defensora del Estado y la derecha, alguna derecha por lo menos, parece ser una desconfiar del actual estatal. Y yo creo que eso es un error a la luz de lo que estamos viviendo Sí. y a la luz específicamente de este caso. Y lo que traigo es un libro de Matías Sánchez, un periodista que lo publicó hace poco tiempo, que se llama El soldadito del narco. Y lo que relata es una historia de un joven en la población de La Pincoya que es reclutado, bueno, un joven de una familia muy vulnerable, hermano de ocho hijos, una mamá, una familia disfuncional, en que en un tribunal le entrega la tuición de ese niño a Claro. una narcotraficante y él termina encontrado afuera de La Vega con parapléjico por un carabinero con gusanos en su espalda. Entonces vamos a bajar de ahí en un rato más a como una historia así de concreta. Lo puedes resolver desde el Estado, pero de una manera integral. ¿Dónde falla el Estado y por qué es importante esa reforma? Queda enunciado entonces, enunciado o informado, para usar palabras de esta semana, Carlos Gajardo, y tú nos traes el proyecto de ley que es bien polémico y que se aprobó en general en el Sí. Senado, que es sobre cumplimiento alternativo de penas. ¿Verdad? sí, quise traer este tema, Consuelo, porque yo creo que además se ha entendido poco lo grave que se aprobó ayer en el Senado, a mi juicio. De hecho, se ha tratado de vender esto como que es un proyecto para los enfermos terminales, para personas que están ya en las últimas, ¿no es cierto? Y la verdad que si uno lee el proyecto que está publicado en la página del Senado, es una cosa muy, muy amplia y que de ser aprobado en estos términos va a traer gravísimos problemas para la seguridad en el país. Mira, ¿qué es lo que el proyecto establece como distintas causales? Porque el enfermo terminal es una de las causales que se establecen para cambiar la privación de libertad en la cárcel a un arresto finalmente domiciliario. Pero lo más grave, a mi juicio, está en el artículo segundo, donde se establece que se suspende la pena y dice el tribunal deberá, o sea que esto es obligatorio. Aquí son bien importantes las palabras, ¿no? Porque muchas veces las leyes dicen el tribunal podrá. Entonces le da una facultad de que puede hacerlo o no de acuerdo a su criterio. Pero aquí se ocupa la expresión deberá. Es obligatorio que el tribunal lo haga.
a petición de parte o oficio, o sea, ni siquiera se lo necesita pedir el abogado, lo puede hacer directamente el juez sin que haya solicitud. Esta suspensión de la ejecución de la pena dice cuando una persona tenga una enfermedad mental, bien, hay distintas hipótesis, pero me quiero concentrar en la del artículo 3º, que me parece que es la más peligrosa. Dice, deberá disponer el cumplimiento de la pena impuesta en una modalidad de reclusión domiciliaria, en la casa, ¿no es cierto?, al interno enfermo cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario le impida recuperarse o tratar adecuadamente su enfermedad crónica. Entonces vamos desmenuzando qué es esto. Diabetes. Enfermedad crónica, diabetes, hipertensión, asma. Son enfermedades crónicas, enfermedades que duran un largo tiempo que tienes que estar... Y la norma dice que el requisito es que no puedan ser tratados adecuadamente en la cárcel. Te lo firmo al tiro. Que debe ser el 100% Pero el 100% de los casos. Pues así, si tú me vas a decir, no, si esta enfermedad está siendo tratada adecuadamente, no existe. Con que el tipo diga, voy a dormir en un sitio con humedad y Por tengo asma, listo. Por chao. supuesto, lleno de gente. ¿no? Y ojo, lo leí completo, no tiene límite de edad, porque se ha dicho, no, esto es para gente de más de 70, 75 años, 80 años. No. Esto es una persona de 20 años que acredita que tiene una enfermedad crónica, asma, Que no y se la que no pueden se la está tratar tratando adecuadamente, para afuera. Obligatorio que el ¿Y tribunal lo tiene que acreditar saque. ante el juez? Lo tiene que acreditar ante el juez. Vamos a ir a eso después que el procedimiento. Este es el primer caso que a mí me parece el más problemático de todos por su amplitud. Después se refiere al interno que padezca una enfermedad incurable en periodo terminal, que es el caso que uno podría entrar a discutir. Ya discutábamos ese, el incurable. Claro, en una estado persona terminal. que está con un cáncer avanzadísimo, en fin, o hay otros también de deterioro mental, que no tienen que ver con edades, como Sin una edad. enfermedad mental, qué sé yo, en fin. No, pero ese incurable en estado terminal, discutámoslo. Pero tengo un punto ahí. Y el tercero es el de la edad. Y en el de la edad no se requiere estar enfermo. O sea, no es que tú tengas edad más enfermedad, es que tú tengas más de 80 años, va afuera inmediatamente, o más de 70 si es que has cumplido un determinado número de años preso previamente. Eso es raro la redacción, Es ¿la rara, entendiste? es rara, porque dice porque- 70 años más la suma Exacto. de lo que llevas preso. Entonces, tienes que llegar al número 80 y ese número lo puedes hacer con tus años de edad más los años que has estado en prisión. O sea, si yo tengo 70 más 10, y pasé ya 10 años preso, pa' cumplí afuera. 80. Exacto. 71 más 9, 72 más 8, 73 más 7, etcétera. Pero significa que el que tiene hoy día 70 años, hoy día, y ya ha estado más de 10 años, si este proyecto se aprueba, se va para afuera mañana, sin estar enfermo. Te insisto, este requisito, esta obligación, no requiere enfermedad, es edad más cumplimiento. Ejemplos, y me toca a mí algo personal, Importante María... decir que se va para la casa a cumplir la pena. Sí, se va a la casa. Sí, no queda libre. No, pero por favor. Es pena es que sustituta. sonó como sonó No, eso, pero sí. no sé, Juan Francisco, debes tener gente conocida que ha sufrido un delito grave y que cuenta bien cómo se siente cuando la persona se va para la casa con arresto domiciliario. Una burla, ¿no es cierto? Ya, pero Ejemplos. igual no es libertad, es suspensión, No, pero eso no es una es condena. suspensión de la pena. Sí, sí. Ya. Ejemplo de esto. ¿Por qué se llama suspensión de la pena? Porque eso uno que no entiende estas cuestiones No, le en este suena caso como es que son dos Se acaba. hipótesis. No, Como que se acaba. son dos hipótesis distintas. Las suspensiones es para el artículo 2 y esto más bien es una conmutación. Te cambian la pena por el arresto. Sí, un cumplimiento Pero es que no automático. la suspensión de la medida cautelar, más que de la pena, porque como dice la Consuelo, cuando dice suspensión de la pena parece que uno quedará absuelto. No, lo que pasa es que cuando habla de suspensión de la pena es que se supone que hay un impedimento temporal. Entonces, si eso cesa, vuelves a cumplirla, ¿no? Que son los casos básicamente del artículo 2, que ahí habla de la suspensión de la pena. Es que espérate, yo sé que tienes que ir al otro punto, pero sobre suspender la pena es, chao, estoy libre, puedo ir al mall, Claro. ¿sí? Claro. Ya, y eso es para enfermedad mental, para otras enfermedades, cuando fuese de temer un peligro próximo para la ejecución en la cárcel, bueno, por la vida, Claro. ya una enfermedad y que corre riesgo tu vida, y la tercero, estado físico incompatible con la ejecución de la pena en la cárcel o con la organización o infraestructura del Exacto. establecimiento penitenciario.
Exacto. Estado físico incompatible, eso No, es cualquier son cosa. reacciones rarísimas, además. Ya, eso es suspensión de la pena. Y ahora vamos a Y por eso dice el artículo segundo, domiciliaria. suspensión de la pena, y mientras dure el impedimento. O sea, si el impedimento cesara, vuelves a cumplir la pena, ¿no es cierto? Por eso el artículo segundo es de suspensión, distinto del artículo tercero, donde se conmuta, se cambia y tú sigues cumpliendo en la cárcel. Perdona que te interrumpí, No, te llevé a otro lugar. Y quería dar los casos, ¿no? Sí. Para que la gente entienda la gravedad de esto. María del Pilar Pérez, la Quintrala, tiene más de 70 años, ha estado más de 10 años en la cárcel. Si este proyecto se aprueba, como votaron los senadores, María del Pilar Pérez mañana se va a su casa. ¿Pero tiene alguna enfermedad que acreditar? No necesita. Tiene Ese es 80, el tema, Quique. No necesita. No tiene 70, ¿no? Tiene Más 70. 10 más años los de 10 años que ya cárcel. lleva presa. Ah. Llegas al número mágico de los 80 sin necesidad de acreditar enfermedad, te vas para afuera obligatoriamente. De veras, el juez te tiene que sacar. Julio Pérez, el psicópata de alto hospicio. Más de 70 años, más de 10 años preso, mañana en su casa. ¿Es eso lo que los senadores quieren? ¿Entendieron lo que están votando? Yo francamente quiero pensar que no lo entendieron. O sea, que no dimensionaron la gravedad de esto. A pesar, hoy día estuve en una entrevista con el ministro de Justicia Gajardo, que él dice que esto lo dio con ejemplos. ¿Ah? Esto se discutió en la sala del Senado en 3 oportunidades al menos, en 3 ocasiones distintas, y él dice que esto lo ejemplificó, entre otros con el caso del psicópata de alto hospicio. Entonces la situación es gravísima y se trata de solucionar un problema que no existe, porque el problema real, para mí, punto de vista, y creo que en eso podemos estar de acuerdo, es el enfermo terminal. O sea, si hay una persona que tiene una enfermedad terminal que en 15 días más se puede morir, uno dice es sensato que se vaya a morir a su casa. Ya, te lo puedo conceder. Bueno, ese problema en Chile está resuelto hace rato. ¿Por qué? No sé si Vía- tanto, Carlos, porque Vía- para no ser Déjame- contradictorio en el argumento, digamos, si tú me preguntáis a mí, ¿Ah? bajo la misma argumentación anterior, si es la Pilar Pérez y si es el psicópata de alto hospicio, tampoco estaríamos Perfecto, dispuestos. mejor, listo. Te voy a comprar el tiro. No, pero es que entonces no hagamos ese argumento. Digamos, Ni si es que siquiera. vamos a demonizar a los presos, demonicémoslos a todos Está y bien. condenémoslos a la presidio perpetuo. A todos. No, a la pena que corresponda. A la pena que corresponda por la gravedad del delito. María del Pilar Pérez tiene 3 homicidios a su haber, ¿no es cierto? El psicópata de alto hospicio, Y bien 14. y bien condenados también están. condenados, ¿no es cierto? Bueno, es que ese es el tema, Juan Francisco. Con esta ley se van a su casa. No quiero decir se van en libertad, pero la verdad es que se van en libertad. Se van a su casa sin necesidad de acreditar nada más. ¿Y por qué te digo que esto rasca donde no pica? Porque la Corte Suprema hace rato ya, vía recurso de amparo, en casos de enfermedades terminales, acoge los recursos de amparo y si se acredita que la persona tiene enfermedades terminales o situaciones extremadamente graves, conmuta la pena y los manda a cumplir su arresto domiciliario. Es bien impropio que en realidad no sea el legislador representante de los ciudadanos el que determine si es que ese criterio de justicia es razonable y lo sea la Corte Suprema, No me parece. basado en jus cogens, como dijo en su oficio. basado en las normas que son ley en nuestro país, ¿no es cierto? Yo publiqué en Twitter el recurso completo de la Corte Suprema donde acoge uno de estos casos y lo acoge en base a la normativa legal. ¿Y por qué la gente de Punta Peuco no se Bueno, y se hay una, somete a y hay ese- una, y Porque hay una, depende del criterio de la Corte. Porque- depende del criterio de la Corte, por supuesto, siempre pues. Y hay una segunda posibilidad que es el indulto, que también se ha aplicado, ¿no? También, y en ese caso han habido internos de Punta Peuco que con enfermedades terminales han sido indultados para que vayan a pasar sus últimos días a la casa. Pero es que está el criterio en las situaciones de violaciones a los derechos humanos, que es sobre lo que inicialmente pensábamos todos, o yo por lo menos, y harta gente más, y la prensa parece también, que era de lo que estábamos conversando aquí, ¿verdad? Están los criterios de derechos humanos, de tratados internacionales también, y toda la discusión sobre delitos de lesa humanidad, que no permiten quizás lo que dice el Quique, de ir a la Corte Suprema con estos recursos para conseguir la liberación. No sé cómo conversa eso con un proyecto como este tampoco. Bueno, y ahí también hay tratados internacionales que tienen que ver con el castigo efectivo de conductas graves, con delitos de lesa humanidad, y por lo tanto, por eso algunos senadores hicieron reserva de constitucionalidad de este proyecto. Digamos. Pero, Que es debatible también, yo en ¿o no? sí, pero yo en ese caso, yo preferiría que fuera una discusión honesta. O sea, si lo que quieren es discutir la situación de los presos de Punta Peuco, discutamos, y pongan
con más claridad, digamos, que eso es lo que se está discutiendo. Porque a mi juicio lo que está pasando acá es que esta es una ley de punto final encubierta. Porque con esta ley, sin duda, todos de punta peuco se van para afuera. Si todos tienen más de 70 años, más de 80 años, todos, se van todos para afuera, sin necesidad de nada. Entonces, si eso es lo que se quiere, discutámoslo honestamente y que la discusión sea respecto de eso, si ya hay que poner un punto final a la situación de los derechos humanos. Esto en la práctica es una ley de punto final encubierta, y digo encubierta porque se está haciendo con un mecanismo que en ese saco mete otra serie de delitos gravísimos que pueden terminar con una impunidad terrible para las víctimas de esos delitos y con una posibilidad de repetición de conductas de personas que desde su casa pueden seguir delinquiendo altísima. Siempre que hay personas de este tipo condenadas son por delitos graves. Aquí no estamos hablando de alguien que haya hurtado un chocolate, que haya hecho una amenaza menor, ¿no es cierto? Aquí son todos delitos graves. Entonces, que estas personas puedan seguir desde su casa delinquiendo, encargando sicariatos, ¿no es cierto? María del Pilar Pérez lo hizo eso desde su casa. Entonces tú la mandas para su casa, puede mandar a matar a 3 más, pues, perfectamente. Juan Francisco. Mira, a mí me pasa que yo trataría de no infantilizar la discusión, ¿no? Yo no creo que aquí hayan ni senadores tontos ni altamente negligentes. Hay una intencionalidad política y hay un objetivo político detrás de una iniciativa legislativa. Y hay que ponerlo en el contexto en que es. Hoy, lo que se votó ayer en el Senado no es una ley, para quienes nos escuchan, que va a estar en ejecución mañana. Es el primer trámite constitucional, es decir, la discusión en general, una idea de legislar. Idea de legislar que lo que pretende es un objetivo, que es que aquellas personas que por razones de enfermedad o de edad no pueden o no es razonable para una sociedad democrática que sigan privados de libertad dada su condición de salud o su avanzada edad, puedan cumplir su condena en privados de libertad en sus domicilios. Y tanto es así que, mira, me fui al oficio de la Corte Suprema porque el Senado le pidió opinión a la Corte Suprema sobre este proyecto de ley, A la Corte Suprema le faltaron adjetivos para criticar el proyecto. No, pero mira lo que dice. Tal como esta Corte señaló en un informe de otro proyecto de ley, los objetivos del proyecto de ley parecen razonables, aunque deben hacerse salvedad que si bien conduce con los estándares internacionales en materia de privación de libertad de personas vulnerables, debe hacerse presente que podría estar en tensión con otras obligaciones importantes del Estado, como la de incentivar la impunidad o la denegación de justicia. Entonces, parecen razonables los objetivos. No, pero leíste muy parcialmente el informe de la Corte, Juan Francisco, que tiene como 20 páginas, sí, y que critica, este proyecto tiene 4 artículos, critica los cuatro. Pero sí, espérate. Los critica todos, dice que son vagos, que va a generar problemas, Carlos, que no hay forma de... Te insisto en algo. Estamos en una discusión sobre los objetivos del proyecto. La idea de legislar sobre esto. Pero lo que dice respecto de los objetivos. Se aprobó un proyecto específico en general. O sea, esto puede ser modificado. Pero los artículos concretos están en ese proyecto. Y son los que hemos leído. Personas con enfermedades crónicas que tengan un adecuado tratamiento mejor afuera, sin límite de edad, y personas con más de 70 años automáticamente. Para no evadir la discusión, como tú bien dices, para no evadir la discusión, discutamos sobre el objetivo. Y entonces aquí, ¿es razonable o no que tengamos una legislación y que no dependa ni de la interpretación de la Corte Suprema sobre los tratados internacionales, ni del criterio de la Sala de la Corte Suprema, ni de los ministros de la Corte Suprema, si a una persona se le cambia la condena o no, privación de libertad o no, dependiendo de la enfermedad? No, pero eso no va a pasar, siempre va a depender al final de la Corte Suprema. Pero espérate, entonces, que el legislador fije los criterios en virtud del cual ese cumplimiento de condena se va a poder cambiar. Y eso es lo que pretende el proyecto. Yo diría ahí, es súper razonable, porque esta es una discusión bien de fondo. ¿Cuál es el fin de castigar a las personas cuando han cometido un delito? Porque si el fin es castigar, esto es como que se estudia en derecho penal, sí, pues. Los fines de la pena. ¿Es prevenir o es castigar? De hecho, el informe del proyecto plantea mucho que el objetivo de una condena es que prevenir que tú cometas otro delito. Y yo no, como ciudadana, no sé, Quique, ¿cómo lo ves tú? Como que yo más bien quiero que los castiguen. ¿O no? No sé. O ambas. Pero eso es lo que se llama el fin retributivo. Tú hiciste algo, la sociedad te castiga por lo que hiciste. Y además está el fin de la prevención,
que tiene dos patas. La prevención general, decirle a toda la sociedad que si tú haces esto te vamos a castigar, y la prevención especial, decirle a ese sujeto que usted hizo esto, no lo va a poder seguir haciendo porque está preso. No, más que Esas son- decirle, o sea, por eso se llaman medidas de seguridad las de prevención especial, porque en realidad lo que está haciendo es privándolo de su posibilidad de cometer un delito nuevamente. Oye, pero es que ahí es buena tu intuición, porque en realidad aquí han habido posturas bastante alineadas ideológicamente. ¿Ah? Generalmente era la derecha la que impulsaba el fin retributivo de la pena. Es decir, y esto viene desde Kant y yo te diría que antes algunas filosofías más ligadas al Aquinate, a lo que apuntaba era que aquel que se ha salido del marco social y ha causado un daño tiene que pagar ese daño cumpliendo un castigo. Pero en ese caso, incluso Kant lo decía, en ese caso es imposible reducirle la condena por cualquier razón. Ni porque se ha portado bien, ni porque se ha redimido, ni porque se ha reinsertado o resocializado. A esa persona tiene que cumplir su castigo porque ese es el castigo que retribuye el daño que causó cometiendo un delito. Y desde la izquierda, en cambio, desde la izquierda, han impulsado que ese no es el fin de la pena. El fin de la pena es resocializar, porque la sociedad sería la culpable de que ese delincuente hubiera cometido ese delito porque no le dio las oportunidades para que desarrollara otra actividad en su vida. Y ahí vienen todas las teorías resocializadoras, ¿no es cierto?, en que la cárcel, en vez de un lugar de castigo, lo que pretende hacer es reformar a esa persona o en realidad darle mejores capacidades para poder desarrollar proyectos de vida que no se salgan del marco social. Pero aquí nos desalineamos porque en realidad lo que aquí hay es un debate político oculto. Y eso es verdad, lo que dice Carlos. Aquí los que impulsaban la resocialización y que les dan pena, los que los meten presos por robarse chicles en el supermercado, bueno, no les dan pena los que están condenados por violaciones de los derechos humanos. Y yo creo que eso es legítimo. Pero eso tiene que se confiese que ese es única y exclusivamente un ánimo de castigo. Porque ahí no hay resocialización posible, aun cuando algunos de esos condenados hayan sido soldados conscriptos en la época en que cometieron los delitos. Pero, y al revés, resulta que ahora algunos senadores de derecha creen en la resocialización o en... Todos, ¿no? Porque fueron todos los senadores de derecha. No, los autores, digamos. Pero otros los votaron. No, está bien. No sé, es que yo creo que fue bien apretado en todo caso y esto es en general, o sea... Exactamente. Y yo creo que el objetivo en general pero fue súper alineado políticamente. Fueron los 23 de derecha a favor, los 22 de izquierda en contra. Bianchi, escondido. No sé. El que logró la mayoría. Porque no se presentó. Pero es de quórum, ¿eh? Así que tenían que lograr... Tiene mucho camino por delante, pero a mí me sorprendió reporteando con senadores que firmaron la moción. Este es un debate antiguo, se rechazó, entonces hubo que esperar un año y ahora regresa el mismo proyecto, etcétera, etcétera. Yo le pregunto esto que hemos estado conversando y me dice el senador, bueno, sí, podría interpretarse así, pero me parece que es un error interpretarlo de esa manera. Y va a necesitar muchas indicaciones y esto en realidad tiene que concentrarse en 80 años terminal o enfermedades muy graves y toda una discusión que quizás la vamos a tener que dejar para otro miércoles, que es que yo no sé en qué consiste, pero la ejecución de penas. ¿Necesitamos una ley de ejecución de penas? No sé. Siempre se ha discutido que se requiere más bien son tribunales de ejecución de penas, ¿no? O sea, que tribunales que se dediquen solamente a ese tema, a ejecutar las penas. Pero yo creo que lo que quiero poner el acento es sobre todo que la gente entienda lo que se aprobó ayer, porque esto de que se aprobó una ley para enfermos terminales es falso, no es así. Esto se aprobó una ley en general, y puede ser modificado por supuesto, pero se aprobó una ley que establece una cantidad importante. Se aprobó una idea de legislar. Sí, pero con un texto concreto. Con un texto concreto. Sí. Que tiene 4 hipótesis, una de las cuales es para enfermos terminales, otra que es para enfermos crónicos, que es la que a mí me da urticaria, digamos, enfermos crónicos sin importar la edad que tengan un tratamiento adecuado afuera de la cárcel. Ya, pero tu sospecha al final, Carlos, es que esto está hecho a la medida de los que están presos en Punta Peuco. Claro, está hecho a la medida de Punta Peuco, pero se les pasó la mano. O sea, lo hicieron pésimo. Esa lo hicieron pésimo porque intencionalidad mete a 12.000
personas que están hoy día condenadas presumir, como susceptibles de ser por eso te digo que beneficiadas presumir con eso es presumir que la derecha habría votado, es decir, cualquier persona, cualquier homicida Juan Francisco, que tiene una enfermedad pero lo dice- crónica. Juan Francisco, lo dice el mensaje, ¿ah? No, no. o el No, sí. proyecto donde dice que es por el tema de los derechos de los condenados del por 73. eso, pero o sea, lo que voy es que aquí tenemos que, lo que tiene que hacer el legislador es, después, en la discusión en particular, afinar el texto de tal manera que cumple el objetivo que se pretende y no otro. Pero no deja de ser contradictorio que la oposición, todavía, que la derecha vote a favor de un proyecto que en realidad es tan amplio, si es que se convirtiese en ley tal como lo hemos leído en el informe, en el boletín, que excarcela a un montón de delincuentes cuando estamos iniciando un gobierno que tiene la seguridad como su eje Imagínate, estructurante. Entonces, Consuelo, yo diría, probablemente entonces esa no es la intención Claro. de la votación. Pero Juan Ahora no Francisco, será el si son tejo, cuatro no será el artículos. tejo pasado Está bien, Buen punto, pero Quique. son Claro. 4 Puede ser el artículos. tejo sí, aquí pasado. para sacar el segundo, dejar el primero. No y es que sean Oye, 200 artículos que haya que arreglar Muy bu- algunos. Es que es muy buen punto Acá el de son Quique. 4 artículos Claro. y todos están mal hechos. Lo dice la Corte Suprema cuando informa. Dice el artículo 1 está mal porque es muy genérico, el artículo 2 no se dice cómo esto se va a llevar a la práctica, porque acá tampoco es que el servicio médico legal vaya a hacer el informe. Po. Y la Corte Suprema se lo pregunta cuando informó, ¿no? Dice, ¿cómo se hace esto? ¿Basta un certificado de un médico general, de un médico especialista? ¿Cómo se va a llevar a la práctica esto? O sea, está todo mal hecho. Y por lo tanto yo creo que esto se debió haber rechazado completo, porque insisto, el problema al cual pretende apuntar, que es el del enfermo terminal, hoy día en Chile no es un problema, eso está resuelto con lo que hay. Bueno, podemos seguir debatiendo eternamente, pero tenemos harto más paño que cortar, digo, en Página 13. Hoy es día jueves, es la página de opinión. Estamos, como siempre, junto a Quique Mujica en la revista radial de Radio 13C y en los días jueves junto a Carlos Gajardo y Juan Francisco Gali. Un programa que te invita a explorar nuevos puntos de vista. Escuchas Página 13 con Consuelo Saavedra y Quique Mujica. Planeas una nueva aventura, entonces no dejes que tus airbags te detengan. Si tienes un Jeep Wrangler fabricado entre el 2007 y el 2016, es momento de verificar tu auto. Hazlo de forma rápida y gratis, agendando en jeep.com o llamando al 800-380-216. AFP Habitat tiene 3 planes APB pensados para quienes planifican su futuro: Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Con Softland tendrás toda la gestión de tu empresa en un solo clic. Incorpora el más completo software de gestión con soluciones para todo tipo de empresa. Cámbiate ahora a Softland Cloud desde 0.75 UF masiva mensual. Visita softland.cl. ¿Quieren saber cómo mantener la sonrisa del verano, pero por todo el año? Muy fácil. Contraten el swap de BCI Seguros y súmenle apenas 990 pesos para llevar un seguro de urgencia dental. Contraten ahora en bciseguros.cl. En WOM, lo que ya hicieron por la telefonía, ahora lo hacen por la fibra óptica. Contrata el plan 600 megas por solo 9.990 pesos por un año y cámbiate hoy a la fibra óptica WOM en tiendas o en WOM.cl. WOM, nadie te da más. Moderniza la maquinaria, camiones y bienes de tu empresa con hasta 90 meses de plazo. Para tu inversión con Leasing Verde de BCI accedes al 100% de financiamiento con beneficios tributarios y aprobación ágil. Leasing Verde, el color que sostiene a tu negocio. Vamos a la pausa y ya estamos de regreso aquí en Página 13. A Marie Curie le dijeron que la ciencia no era para mujeres. A Nikola Tesla nadie le reconocía sus logros. Pero la historia nos demostró que cuando hay pasión y pones toda tu energía, los sueños se transforman en realidad. Colbún. Transforma, impulsa, sueña. Tenemos cobertura nacional con más de 23 mini bodegas en la región metropolitana y 11 en regiones. Mini bodegas para acercarte a todo Chile. Nos adaptamos a tus necesidades para mejorar tu experiencia y crecer junto a ti.
Nuestros 25 años en el mercado garantizan la seguridad y confianza que necesitas para seguir adelante. Puedes contar con nosotros siempre. Mi Bodega, tu amigo experto, en todo momento, en todo lugar.